¿Sabes en dónde se lleva a cabo el proceso del desarrollo y adquisición del lenguaje? ¿Conoces cuáles son las áreas del cerebro que participan en este proceso? Soy Shaila María Tacuba Escudero, estudiante del doctorado en neuroeducación cognitiva, y junto con mis compañeras de equipo explicaremos el proceso neurofisiológico del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para poder comunicarse. De acuerdo a las neurociencias, es la función cerebral que permite la producción, comprensión y procesamiento de signos lingüísticos. Además, forma parte de las funciones cognitivas superiores y que son exclusivas del ser humano. Los elementos del lenguaje se encuentran localizados en el hemisferio predominante de cada persona, que por lo regular y de manera general se encuentra en el hemisferio izquierdo. Es así como para poder entender este proceso es necesario explicarlo y vamos a utilizar una maqueta tridimensional. Comenzamos. El cerebro está compuesto de dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. A su vez, este está compuesto por 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Algunos autores mencionan un quinto lóbulo que es el lóbulo insular. Estos lóbulos tienen una participación importante dentro de la adquisición del lenguaje. Por lo tanto, explicaremos sus funciones de cada uno de ellos. Iniciamos con el lóbulo frontal. El lóbulo frontal izquierdo participa en la planeación y en la articulación del habla, es decir, la expresión y comprensión de estructuras sintácticas, debido a que en este lóbulo se localiza el área de Broca. Lóbulo temporal. El lóbulo temporal izquierdo participa permitiendo la comprensión auditiva y procesamiento del léxico. Además de ser un lóbulo sensorial, se convierte en el centro de las imágenes de las palabras. Dentro de ella se encuentra el área de Wernicke y la corteza motora. Además, cabe mencionar que el lóbulo temporal, en ambos hemisferios, se encuentra la memoria semántica. Lóbulo insular. Participa en el proceso neurofisiológico del lenguaje y representa una región central en el procesamiento lingüístico y se relaciona con las formas de producción verbal y con la comprensión del lenguaje. Es decir, los dos sistemas lingüísticos cerebrales se ven coordinados: el léxico semántico, que le corresponde al lóbulo temporal, y el gramatical, que le corresponde al lóbulo frontal. Lóbulo parietal. Sus principales funciones son el procesamiento fonológico y la escritura. Así también integra lo visual, auditivo y táctil en el procesamiento semántico, así como facilita el cálculo, la lectura y la escritura. En él se encuentra el giro angular y la corteza auditiva. Lóbulo occipital. Recibe y procesa la información visual, como las letras, y forma los recuerdos visuales. Participa en el proceso de la lectura al identificar letras al momento de leer. En este se ubica la corteza visual. Para terminar, con estas áreas del cerebro es importante conocer que tanto el hemisferio derecho, aun cuando no es un hemisferio dominante, también participa en el procesamiento del lenguaje. No es analítico ni secuencial, como el hemisferio izquierdo. Algunas de sus funciones son contribuir significativamente en la expresión y comprensión del discurso, la interpretación del lenguaje no literal, la apreciación de la ironía, humor y sarcasmo, e identificación de emociones, prosodia y procesamiento semántico. Es así como podemos entender que todos los lóbulos participan al mismo tiempo en el procesamiento neurofisiológico del lenguaje. El lenguaje es una de las funciones más desarrolladas del cerebro y su procesamiento involucra varias áreas cerebrales. Yo soy Gabriela Flores Guajardo y a través de esta maqueta vamos a conocer cómo se procesa el lenguaje. En el hemisferio izquierdo es donde se encuentra el procesamiento del lenguaje. En esta área se encuentra el área de Broca, que es la encargada de la producción y articulación del habla.
Las principales partes del cerebro implicadas en los procesos del lenguaje es el área de Broca, que está del lado frontal izquierdo y es la responsable de la producción y articulación del habla. El área de Wernicke es la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo asociada al desarrollo del lenguaje y la comprensión. Cuando nos comunicamos con los demás, tanto el área de Broca como el área de Wernicke se comunican entre sí. Cuando alguien nos habla, el área de Wernicke hace una interpretación de el significado de lo que nos están diciendo y avisa al área de Broca para que cree la palabra que debemos de responder. Aquí podemos ver el área de Broca, que es considerada el centro del habla. Está situada en la parte inferior del lóbulo frontal, un área fundamental para la producción del habla. Es la encargada de asignar los movimientos musculares para crear sonidos en cada palabra. Controlan el aparato de la fonación y articulación verbal, como lo es la corteza motora primaria, relacionada con el control de movimientos de ciertas partes y controla los movimientos voluntarios. El área de Wernicke, situada en la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo, está relacionada con la comprensión. La función principal del área de Wernicke consiste en codificar los sonidos, dotando de significado al lenguaje oral y escrito mediante un adecuado análisis fonológico y semántico que permite la transformación auditiva en unidades que dan significado a las palabras. El área de Broca se comunica con el área de Wernicke a través de un grupo de fibras nerviosas llamada fascículo arqueado. El giro angular integra la información visual, auditiva y táctil con la representación lingüística. Ambos están situados en la parte posterior del lóbulo parietal. El giro anular colabora con el recuerdo de palabras. El córtex auditivo registra los estímulos auditivos. Por otro lado, el hemisferio derecho también participa en la formación del lenguaje, ya que tiene un componente semántico y uno prosádico. El prosádico nos da la entonación, la emoción de lo que queremos transmitir al hablar. ¿Te has preguntado cómo funciona tu cerebro cuando hablas, escuchas o incluso piensas en alguna palabra? En este video estamos explorando las áreas claves del cerebro involucradas en el fascinante proceso del lenguaje, enfocándonos en la función del giro angular, la corteza motora, visual y auditiva. El giro angular se encuentra en el lóbulo parietal, detrás de la cisura de Silvio. Juega un papel crucial en la asociación de información visual con el lenguaje. Permite interpretar palabras escritas y relacionarlas con sus significados. Esta región también participa en la comprensión del lenguaje abstracto y simbólico. La corteza auditiva se encuentra en el lóbulo temporal y esta es la responsable de procesar los sonidos del lenguaje, permitiendo que entendamos palabras y tonos. Por otra parte, la corteza visual se encuentra en el lóbulo occipital y traduce las palabras escritas en información que el cerebro puede interpretar. Por último, la corteza motora está ubicada en el lóbulo frontal. Esta coordina los movimientos necesarios para articular el habla. Estas cortezas trabajan en armonía para que el lenguaje sea posible. El giro angular, junto con las tres cortezas, visual, auditiva y motora, desempeñan un papel fundamental en la experiencia completa del lenguaje. El giro angular nos permite conectar las palabras con su significado y comprender ideas abstractas. La corteza visual nos permite interpretar el texto que leemos. La auditiva nos da la facilidad para traducir sonidos en palabras y la motora nos ayuda a expresarlas mediante el habla. Juntas, estas tres regiones
ilustran cómo el cerebro integra información para que el lenguaje sea una herramienta tan poderosa y versátil. En conclusión, el cerebro humano es un mágico engranaje que hace posible el lenguaje, nuestra herramienta más poderosa para conectar. Si te ha parecido interesante, dale like y comparte. Síguenos para aprender más sobre los secretos de la mente.